Israel ha retomado sus ataques en el norte de la franja en una operación lanzada el sábado contra el campamento de refugiados de Jabalia, mientras mantiene su ofensiva en el este de Rafah, al sur del enclave. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. La ONU pide un alto al fuego inmediato en Gaza mientras Israel ordena el desplazamiento de 300.000 gazatíes en la franja. Egipto anuncia que apoyará a Sudáfrica en la demanda por presuntos crímenes de genocidio contra Israel. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky informa de encarnizados combates en Kharkov. Kiev intenta reforzar sus posiciones y envía refuerzos a la región, mientras Rusia reclama avances. Más de 4.000 personas han sido evacuadas del lugar desde el viernes. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, afirma que una gran ofensiva de Israel en Rafah, en el sur de Gaza, provocaría caos y anarquía, pero no eliminaría a Hamás. Es un plan que corre el riesgo de provocar enormes daños en la población civil sin resolver el problema, asegura. Sus comentarios se producen mientras el ejército israelí intensifica sus combates. Más de 300.000 personas han huido ya de Rafah. La ONU pide un alto al fuego inmediato en la franja. Tanques israelíes regresan al norte de Gaza. El ejército de Israel proclamó haber derrotado aquí a Hamás hace meses, pero ahora afirma que vuelve a desplegarse para que la milicia yihadista no restablezca el control sobre la zona. Los palestinos del campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza, han recibido la orden de evacuar el área. En medio de los bombardeos y del paisaje de ruinas que han dejado las anteriores operaciones israelíes, la gente se da prisa por marcharse con lo que se pueda llevar. Pero muchos dicen que no hay ningún sitio seguro a donde ir. Nos marchamos del campo, pero no sabemos a dónde ir. No tenemos comida, ni agua, ni ropa. Pasamos más tiempo caminando que quietos, cada día en un área diferente. El norte, el sur, el este, no sabemos a dónde ir. Durante mucho tiempo, Rafah fue la única zona más o menos segura de Gaza. Pero ahora el ejército israelí está intentando acabar con los combatientes de Hamás también aquí. Cientos de miles de personas ya han abandonado la ciudad según las Fuerzas Armadas israelíes, pero muchos más aún tratan de salir. Muchos de los desplazados por los combates en Rafah se han dirigido hacia el centro de Gaza. Esta mujer dice que ha obedecido las órdenes de evacuación israelíes, pero ahora no encuentra suministros básicos para sus hijos. La situación es muy dura. No hay comida y es difícil conseguir agua. Mis hijos lloran y me dicen, mamá, tengo sed y yo no sé qué hacer. Estoy como todos los que se han marchado de Rafah. Somos desplazados y no hay ningún lugar seguro. Mientras los gazatíes tratan de ponerse a salvo, Washington ha vuelto a pedir a Israel que no lance una ofensiva terrestre a gran escala en Rafah. Israel podría enfrentar una insurgencia si quedan muchos milicianos de Hamás armados o si se van a un vacío que llenarían el caos, la anarquía y probablemente de nuevo Hamás. Pero con Israel aumentando sus ataques en toda la franja de Gaza, los llamamientos a la moderación de su principal aliado parecen estar cayendo en saco roto. Y Egipto anunció este domingo que apoyará la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por presuntos crímenes de genocidio. El Ministerio de Exteriores explicó en un comunicado que tomó esta decisión ante la gravedad de los ataques israelíes contra civiles palestinos tras el atentado de Hamás el pasado 7 de octubre. Egipto responsabiliza a Israel de ataques directos a la población y de destruir la infraestructura vital para la franja de Gaza. Lo acusa también de obligar a los palestinos a huir y desplazarse de sus tierras, en lo que supone, dice, una flagrante violación del derecho internacional humanitario.
Desde la ciudad de Doha nos acompaña Luciano Sácara, profesor, investigador del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. Señor Sácara, gracias por estar con nosotros. Le saludamos desde Berlín. ¿Qué significa este giro en la postura de Egipto? Bueno, significa que la frustración que está viviendo gran parte de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, también ha llegado a Egipto, que era un país que, a pesar de tener frontera con Rafah y de tener que de estar en medio de la situación más conflictiva de toda esta guerra, ha tratado de tener una política mucho más equidistante y tratar de ser mediador antes que involucrarse en una acusación directa con Israel. Esto ha llegado a un límite en el cual Egipto ha decidido dar un paso al frente. Es el primer país árabe que lo hace. Ya las poblaciones árabes estaban demandando que sus gobiernos hagan algo distinto de lo que se había hecho, y al parecer Egipto, aunque no peligra por ahora el acuerdo de paz que se había firmado, sí está dando un mensaje muy importante a Israel de que esto no puede continuar así si quieren mantener las relaciones cordiales con los países que han reconocido a Israel hasta este momento. Bueno, pero ¿podría esta decisión afectar el papel de Egipto como mediador en el conflicto? Podría, sí. Bueno, hay que tener en cuenta que Qatar, que es el otro mediador, no tiene relaciones diplomáticas con Israel oficialmente. Por lo tanto, quizá el hecho de que cambie de postura no va a hacer que rompa relaciones diplomáticas y que tampoco desaparezca como mediador, pero sí marca una clara diferencia, porque Egipto ahora ya no está como neutral, sino que está más exigiendo a Israel que cumpla sus obligaciones como Estado al presentarse como una acusación directa dentro de la Corte Internacional de Justicia. Lo que pasa también es que pone también en peligro un poco la relación de Egipto con Estados Unidos. Hay que recordar que Egipto es el segundo país en Medio Oriente después de Israel en recibir ayuda militar y económica por parte de Estados Unidos, y esto podría generar también algún tipo de presión por parte de Washington respecto a esta nueva postura de Egipto contra Israel. Muchísimas gracias. Era Luciano Sácara, profesor, investigador del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. Otros temas. Fuerzas ucranianas y rusas se están disputando este domingo el control de una decena de localidades en la región de Kharkov, donde miles de personas fueron evacuadas. La noticia la dio a conocer el presidente Volodymyr Zelensky. Por su parte, el gobernador de Kharkov informó que toda la frontera norte de la región ucraniana está bajo fuego ruso casi las 24 horas del día, 48 horas después de que Rusia lanzara una ofensiva. Cientos de residentes de la zona fronteriza esperan su turno. Se está llevando a cabo una evacuación masiva en la región ucraniana de Kharkov tras un ataque sorpresa de las fuerzas rusas en el frente noreste. Fue espantoso. Los bombardeos fueron terribles. Todo explotaba y no entendíamos lo que estaba sucediendo. Según el ejército ucraniano, sigue habiendo feroces batallas, mientras Moscú asegura haber tomado ya el control de muchos poblados de la zona fronteriza. La situación es extremadamente difícil porque el enemigo ha estado llevando a cabo bombardeos masivos, aterrorizando a la población civil y destruyendo la ciudad. Usan artillería y sistemas de lanzamiento múltiple de misiles. Tan solo en el último día hubo 30 ataques aéreos. La destrucción es inmensa. El presidente Zelensky también ha respondido ante la amenaza de una nueva ofensiva rusa, anunciando el despliegue de refuerzos en este nuevo frente. Nuestro ejército debe esforzarse al máximo para conseguir nuestro objetivo y destruir al enemigo. Hoy recibimos reportes de nuestro comandante en jefe, Oleksandr Syrsky. Estamos reforzando nuestras posiciones, especialmente en la región de Kharkov, con el despliegue de más tropas. La artillería funciona exactamente como planeamos. Mientras Ucrania espera más ayuda militar de sus aliados para fortalecer su defensa, el ejército ruso confía en aprovechar el momento para ganar terreno en la región.
Y el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, fue relevado de su cargo y designado secretario del Consejo de Seguridad, según un decreto difundido este domingo. Según la agencia rusa de noticias TASS, Putin propuso a Shoigu como nuevo jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia. El nuevo ministro de Defensa será un civil, el economista y ex viceprimer ministro Andrei Belousov. Shoigu estaba en el cargo desde el 2012. Putin juró su quinto mandato el pasado martes y su gabinete renunció en pleno, como estipula la ley rusa. Conectamos a esta hora con Javier Cuesta en Moscú para ampliar esta información. Sí, la destitución del ministro de Defensa ruso, de Sergei Shoigu, era previsible por los resultados de una guerra que se supone que era una operación militar especial de unos días y que ya se prolonga más de 2 años. Y sobre todo era una pista de cuál puede ser la perspectiva que tiene el Kremlin sobre el desarrollo de su ofensiva sobre Ucrania. La destitución de Shoigu, él ha sido relevado por un economista, por Andrei Belousov, y esto significa que Rusia, que el Kremlin, espera una guerra larga y tiene que economizar los gastos. Precisamente lo que es en el plano militar, el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, ha confirmado que el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, seguirá en el cargo y será el responsable, por tanto, de lo que es la parte militar de la guerra. Sin embargo, el ministro de Defensa ha sido relevado por un economista y con el objetivo, también como ha comentado el portavoz de Putin, de aplicar en el campo de batalla todos los cambios en la parte económica de Rusia. Cabe destacar que hoy el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, ha señalado, porque él proseguirá en el cargo también este mandato, que el abastecer al ejército es una prioridad, pero lo más importante es mantener la estabilidad del presupuesto ruso. Javier, Rusia anunció este domingo también la toma de otras 4 localidades en la región de Kharkov. Más de 4.000 personas han sido evacuadas este domingo en el marco de esa ofensiva terrestre. ¿A dónde van estas personas y cuál es la situación allí exactamente? La ofensiva que lanzó Rusia hace unos días tiene como objetivo, por una parte, que los civiles de la región de Kharkov sean desalojados y provocar miedo en la zona, para conseguir abrir un segundo frente. Según las informaciones que maneja tanto Ucrania como Occidente, la fuerza que está atacando en ese sector, en el norte de Ucrania, no son unos pocos militares, unas decenas de miles de militares, unos 50.000. Esto no permitiría, teóricamente, tomar la que es la segunda mayor ciudad de Ucrania. Sin embargo, el objetivo de este ataque es conseguir que las fuerzas ucranianas se tengan que dispersar un poco más en un frente de 2.000 kilómetros y quedar más debilitadas, donde sí está haciendo especial hincapié el ejército ruso para proseguir en su ofensiva, que es en Donetsk y en el sur de Ucrania. Los últimos intentos del ejército ruso es tomar Chasiv, en la región de Donetsk, y con este ataque lo que intentan es desviar la atención y las tropas. Cabe recordar también que el Kremlin, el propio presidente Vladimir Putin, señaló que hay que crear que Rusia tiene que conseguir un cinturón de seguridad en la zona de Kharkov, porque lo que es el otro lado de la frontera, Bielgorod y otras regiones fronterizas, están también siendo atacadas por Ucrania como respuesta a todos los bombardeos que está sufriendo el país gobernado por Zelensky. Muchísimas gracias, Javier Cuesta, desde Moscú. Un saludo. Bueno, y seguimos nosotros con otros temas. Vamos a Cataluña. Allí se celebraron este domingo elecciones anticipadas. Los resultados dejan un panorama complejo para formar gobierno. Los socialistas de Salvador Illa lograron una clara victoria en las elecciones, pero sin mayoría para gobernar. Carles Puigdemont, líder de la tentativa secesionista del 2017, quedó en segundo lugar. Pero los partidos independentistas no suman suficientes votos y pierden la mayoría en el Parlamento. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, impulsó una controvertida ley de amnistía para los independentistas aún pendiente de aprobación por el Senado, a cambio del apoyo de los partidos catalanes para conseguir su nuevo mandato.
Y las fuertes lluvias que azotan desde hace días el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, han dejado más de 140 muertos, 125 desaparecidos y miles de personas sin hogar. Según las autoridades, se trata de la peor catástrofe natural de su historia. Inundaciones derrumbaron puentes, arrasaron carreteras y provocaron deslizamientos de tierra en todo el estado. Hay más de 2,1 millones de personas damnificadas y al menos 125 desaparecidas según el último reporte. Se calcula que gran parte de la población en Porto Alegre no tiene acceso a agua potable y muchos habitantes siguen sin electricidad. Con esto terminamos. Hasta luego.